Señor, el tema que hoy nos ocupa es los malos pensamientos. Este es el tema que tenemos para hoy, los malos pensamientos, ese mundo interior que gira dentro de nosotros. Y vamos a tomar Filipenses capítulo 4 y versículo 8, donde nos dice la palabra: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta es la palabra del Señor. Aunque el objetivo que tenemos va dentro de la palabra, dentro de la revelación de la palabra, porque queremos entender el origen de nuestras acciones y aprender a ponerle fin a los malos pensamientos, esos pensamientos que nos turban, esos pensamientos que nos dividen, esos pensamientos que nos quieren desalinear de la palabra y que nos quieren llevar a una rebeldía, a un engaño y a una mentira. Mire, si Dios espera que llevemos una vida pura, ¿por qué tanto pecado en el mundo y en las iglesias? ¿Por qué? Porque nuestra mente está contaminada. El medio que nos rodea le está bombardeando continuamente con ideas, imágenes que incitan ¿a qué? A pecar. Querida audiencia, es terrible ver matrimonios destruidos. Es terrible ver hijos en rebeldía, que no quieren saber nada de Dios, que no hacen caso a los padres, y creyentes apartados por lo que se les cultivó, ¿verdad?, en sus mentes. Personas en rebeldía. Y tengo que decirles que la medicina puede sanar aflicciones físicas, pero solo Dios puede sanar la mente, el alma y el corazón. Solamente Dios. Ahora, muchas veces nos preguntan, pastor, ¿cómo llegan los malos pensamientos? ¿Qué debemos hacer con los malos pensamientos? Mire, el enemigo envía malos pensamientos a la mente como dardos de fuego. Dardos. Planta esas semillas. Y esas semillas crecen cuando mental y emocionalmente las entretenemos. Él te envía un pensamiento. Si ese pensamiento intimas con él, lo entretienes, lo meditas y le das cabida, eso te va afectando. Ahora, ¿qué debemos hacer con los malos pensamientos? En primer lugar, tenemos y debemos llevar cautivos esos pensamientos a la obediencia en Cristo. Hay una palabra en 2 de Corintios, capítulo 10 y versículo 4 y 5. El apóstol Pablo nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjense que los malos pensamientos impiden el progreso y destruyen la moral. Los malos pensamientos son tan peligrosos como el mismo acto de pecado y son como el preámbulo de las acciones venideras. Por eso fue que Jesús enseñó algo. Mateo capítulo 5 lo registra, palabras del propio Cristo en el versículos 27 y 28, donde nos dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dice, si bien los que nos rodean no pueden saber lo que estamos pensando, cierto, pero Dios sí lo sabe. A Dios no se le puede engañar. Lo mismo es el pecado, y lo mismo es pecado entretener pensamientos y deseos sucios como hacer algo sucio. Porque todo acto pecaminoso comienza con un mal pensamiento. Ya no solamente es la actividad, no es solamente la acción, sino también la intención y el pensamiento y el deseo que estamos generando dentro de nuestra mente.
Si lo reprendemos, lo desechamos y lo llevamos fuera de nuestras vidas, o entretenemos pensamientos que a Dios no le están agradando. Ahora, alguien dirá, ¿por qué no debemos entretener malos pensamientos? Primero, mire, alguien sabe lo que pensamos. Importante. Parece que nadie lo sabe, pero Dios conoce nuestros pensamientos. No podemos escondernos de Él. Él sabe lo que usted está pensando en este momento. Él sabe lo que pasa por su mente. Él conoce las intenciones del corazón. ¿Por qué digo? ¿Por qué hago? ¿Por qué me muevo? Dice la palabra en el Salmo 139 y verso 2. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¡Es tremendo! Desde lejos Él entiende nuestros pensamientos. Por eso, querido oyente, amado hermano, mejor es confesárselos al Señor y pedir la gracia de Jesús. ¿Para qué? Para desechar lo malo y pensar con pureza, tal como lo hacía nuestro Señor. Pedirle perdón. Porque mire, yo le digo algo. Dice Hebreos capítulo 4 y versículo 15 al 16. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Fue tentado en todo, Jesús, pero, ahí está, pero sin pecado. Y ahora nos dice el verso 16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos su gracia, tenemos un mediador, tenemos a Jesús que se compadece de nosotros, que nos entiende, que nos comprende. Segundo, ¿cuál sería el motivo de por qué no debemos entretener pensamientos, esos malos pensamientos? Hemos dicho que alguien sabe lo que pensamos, por eso no podemos entretener esos pensamientos, porque Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos y nadie se puede esconder de Él. Segundo, ¿por qué no tengo que entretener esos pensamientos? Porque seremos lo que pensamos. Te repito, seremos lo que pensamos. Tal es el pensamiento en el hombre, así va a ser él. Somos lo que pensamos. Por eso, querido amigo, cada vez que venga un mal pensamiento de odio, un pensamiento de venganza, envidia, contienda, debemos abortarlo de inmediato. Tenemos que extirparlo de nuestras vidas. Tenemos que darle muerte. Porque la mente es la placenta del espíritu. Sí. Esto es lo que nutre y lo sostiene. Por tanto, lo que se siembra en aquella placenta dará luz en este, hermanos. Por eso debemos limpiarnos de pensamientos de sexo ilícito, de baja autoestima. Tenemos que limpiarnos de pensamientos de orgullo, arrogancia, envidia, juicio, crítica, u otros que nos hacen mal. Pensamientos que nos quieren turbar, pensamientos que nos quieren dividir, que nos quieren socavar, pensamientos que nos hacen dudar de la bondad de Dios, pensamientos que nos dicen Dios no está contigo, Dios no te respalda, Dios no te va a ayudar, no puedes, no sirves, no vales. Esos pensamientos, hermanos, usted no necesita que un famoso predicador le ministre y le imponga manos para ganar la batalla de la mente. No, necesita desarrollar una disciplina interior. Cuando el enemigo le envía tentaciones por medio de pensamientos a su mente, empieza el ciclo de la tentación. Y alguien dirá, pastor, ¿cómo es el ciclo de la tentación? Es sencillo, pero tenemos que percatarnos de cómo funciona. Primero es atracción, nos atrae. Seducción, hay una seducción, luego hay una concepción, una consumación y al final hay una muerte. Lo repito, atracción, seducción, concepción, consumación, muerte.
Si una persona es atraída por su propia concupiscencia, se sentirá seducida y comenzará a jugar con malos pensamientos en vez de reprenderlos, en vez de echarlos fuera, en vez de repelerlos. Va a empezar a jugar con esos pensamientos. Se va a dejar seducir por ellos, porque le agrada, porque le gusta, lo entretiene. Y estos, ¿qué va a ocurrir? Se establecerán en su mente. ¿Y qué va a pasar? Traerá la concepción del pecado, traerá un embarazo. Y luego de esta etapa vendrá la consumación del pecado. Ya no solamente seremos tentados, sino que se consumirá, que es el acto físico en sí. ¿Y qué va a pasar? Terminará en esa paga, en esa consecuencia, que es muerte espiritual, separación de Dios e incluso la muerte física y la enfermedad. O sea, no es cualquier cosa. Por eso en esta mañana quiero alertarte, como atalaya, querido amigo, querido hermano, cuidado con los pensamientos que entretenemos. No podemos impedir ser tentados, no podemos impedirlo, pero sí podemos impedir entretener esos pensamientos. Una anécdota muy famosa es que dice: nadie puede impedir que los pájaros vuelen por encima de nosotros. No podemos impedir que vuelen por encima de nuestra cabeza, pero sí hay algo que podemos impedir: que esos pájaros hagan un nido en nuestra cabeza. Podemos impedir que aniden. Por eso puedes ser tentado, pero tienes que comenzar a reprenderlos. Tienes que analizarlo y decir: esto no le agrada a Dios, yo lo he hecho fuera de mi vida. No vales. Cristo me dice que claro que vales. No puedes, pero Cristo me dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pensamientos que tienen: tú te vas a morir, pero Dios dice: no, tú no te mueres porque tienes propósito. Hay tantos pensamientos que nos dividen, hay tantos pensamientos que nos turban. Hay diversos pensamientos que nos quieren hacer daño, que son como puñales que nos quieren herir, que nos quieren matar, dañar físicamente, que nos quieren dañar emocionalmente, que quieren perturbar nuestra vida. Pero nosotros no tenemos cualquier mente, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y vamos a pensar lo bueno, lo puro, lo amable, lo que tiene buen nombre, lo que no me perturba, lo que no me hace daño. Voy a pensar lo que Dios quiere para mí. Voy a meditar en sus promesas. Las voy a creer en mi corazón. Voy a anidarlas en su corazón. Voy a intimar con los pensamientos de Dios. Y sí, voy a quedar embarazado, pero ¿de qué? De esos pensamientos de Dios, para dar a luz vida y consumarlo y vivirlo y tener vida y vida en abundancia. Por eso, si una persona es atraída por su propia concupiscencia, se sentirá seducida y comenzará a jugar con malos pensamientos en vez de reprenderlos. Estos pensamientos se establecerán en su mente, querido, y traerá la concepción del pecado o embarazo. Luego de esta etapa vendrá la consumación del pecado, que es el acto físico en sí, y terminará, como he dicho, en muerte espiritual o incluso física. Ahora, yo quiero darte unos pasos para prevenir los malos pensamientos y vivir con una mente pura y limpia. Como dice Jeremías capítulo 6 y verso 19, tenemos que dominar los pensamientos. No podemos dejarnos controlar ni ser atraídos por ellos, porque son pensamientos que nos quieren controlar. Vamos a cortar, en segundo lugar, vamos a cortar y arrepentirnos de esos malos pensamientos. Debemos romper el ciclo de la tentación. Tenemos que abortarlo, tenemos que pararlo para no dar a luz. Tercero, vamos a activar un ciclo nuevo de pensamientos de vida. Se pueden activar. Debemos conducirnos. ¿O deben conducirnos a qué? A agradar a Dios con nuestra mente, esos pensamientos. Ese ciclo nuevo de pensamientos. Nos van a conducir para agradar al Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo tenemos que dejar atrás todo lo que nos conduce a pecar. Todo lo que se asocia con el pecado.
toda circunstancia que nos lleva, amistades que nos conducen, circunstancias que nos llevan hacia ese mal camino. Por eso, querido amigo y hermano, hoy quiero orar para que los miembros, para que las personas que nos están escuchando renuncien a los malos pensamientos que traen pecado, que traen oscuridad y traen perdición, y que los lleven cautivos a la obediencia de Cristo. Y les quiero guiar a hacer un pacto con Dios, de mantener una mente pura y una mente limpia. Y quiero hacer un llamado a los invitados, a los que nos escuchan, para que reciban a Jesús como su Señor y Salvador personal. Si usted ha escuchado este mensaje, se encuentra enfermo, se encuentra en una mala situación, usted se encuentra alejado del Señor, usted está vacío, no tiene gozo, no tiene comunión con Dios, se encuentra vacío y sin comunión, se encuentra sucio, sucia por los pensamientos y sabe que está sucumbiendo y que la paga del pecado es muerte. Usted hoy puede recibir a Jesús. Reciba al Hijo de Dios, reciba a Jesucristo, aquel que siendo Dios se hizo hombre, aquel que siendo rico se hizo pobre, aquel que siendo la vida murió en una cruz, aquel que sufrió tanta contrariedad, aquel que fue latigado, aquel que fue golpeado, torturado hasta la muerte y muerte de cruz, porque te ama, querido amigo, porque te ama, querido oyente. Recíbalo, acepte a Jesús, reciba a Jesús. En esta mañana yo siento la necesidad en mi corazón de hacerte esta invitación. No quiero ser rebelde a la voz del Espíritu Santo, no quiero ser rebelde a la compasión que Dios pone en mi vida. Siento gran compasión por las almas perdidas, siento gran dolor por las personas que están perdidas. Dios te ama. No es un mensaje de juicio, no es un mensaje de condena, no es un mensaje de que tienes que hacer más porque para aquí, porque para allá. No. Últimamente odio esa actitud, no aguanto esa actitud. Pero sí desde el amor, sí desde el cariño y sí desde la compasión de Cristo que envuelve nuestras vidas, estoy haciendo una llamada para que aceptes a Jesús, para que te entregues a Él. Ten fe en el Señor. Deja que el Espíritu Santo haga morada en usted. Deje que la persona maravillosa, que la dulce persona del Espíritu Santo haga morada en usted. Pida perdón por sus pecados. Él le va a perdonar. Arrepiéntase de sus pecados. Entre en este gobierno. Entre en este donde el Rey de Reyes y Señor de Señores es el creador de los cielos y de la tierra. Se puede tener comunión con Él. Y no solamente aquellas personas que nunca o que no lo tienen, que están vacíos. Quiero hacer un llamado también para aquellas personas que, aunque son cristianos, viven una vida tan mediocre. Aunque van a la iglesia, pero no se acuerdan de orar, no se acuerdan de buscar al Señor, no tienen intimidad, viven de cualquier forma. Aquellas personas que conocen de Dios pero llevan una doble vida, que creen que pueden engañar, no pueden engañar a nadie. Realmente están viviendo una condenación, realmente están viviendo una tortura y no son felices porque no disfrutan ni del mundo ni tampoco están disfrutando de los caminos del Señor. Así que por favor, si usted quiere oración, usted quiere contactar con mi persona como padre espiritual que Dios nos ha levantado aquí en Bilbao, queremos ayudarlo y llevarlo hacia su propósito y destino.